Shalom hermanos, hola y paz a todos. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio sobre Colosenses, la segunda parte. En el versículo 9 dice que en Jesús habita, abro comillas, toda la plenitud de la naturaleza divina, cierro comillas. En el 10 afirma que los creyentes estamos completos en Jesús y en el 11 habla de la circuncisión del Mesías, que es la del corazón. Lo que Dios exige, y siempre ha exigido, es un cambio de corazón. En el Antiguo Pacto, Dios ya habló de la circuncisión del corazón. Abro comillas. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cierro comillas, Deuteronomio 10:16. Abro comillas, circuncidaos ante Yahweh, oh varones de Judá, y habitantes de Jerusalén, y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, a causa de la maldad de vuestras acciones. Cierro comillas. Jeremías 4:4. La idea y mandamiento de circuncidar el corazón no es una novedad para Pablo, es lo que Dios pedía desde el principio, y la circuncisión del corazón lleva a la total obediencia, abro comillas. Y ahora Israel, atención a esto por favor, y ahora Israel, ¿qué te pide Yahweh tu Dios? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo, cierro comillas, Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Guardar los mandamientos es para nuestro provecho y es lo que Dios pide de su pueblo. Abro comillas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y, atención, no hacedor de la palabra, y la palabra se refiere a la Torá, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en sus acciones. Cierro comillas. Santiago 1, versículos 22 al 25. Atención a esta cita, abro comillas. La ley de libertad, en Santiago 1:25, no es menos que la misma que Dios comunicó al hombre desde la creación, que refleja su carácter y santidad y lo que espera de nosotros. Y esta cita la podéis encontrar aquí, la circuncisión del corazón y la responsabilidad personal. Efectivamente, la ley o Torá de Dios es la ley de la libertad. La Torá traía y trae libertad, no carga, como dicen por ahí. La Torá o instrucción de Dios, recordemos que esa es la acepción primaria, era un regalo y una bendición que los demás pueblos reconocerían. Abro comillas. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Yahweh mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues ¿qué nación hay tan grande y que tenga dioses tan cercanos así, como lo está Yahweh nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley, Torá, que hoy pongo ante vosotros? Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cierro comillas. Deuteronomio 4, versículos 5 al 9. Sigamos con Colosenses 2. De los versículos 12 al 14 se dice que en el bautismo hemos sido sepultados y resucitados con Cristo, y que Él nos perdonó cuando estábamos, abro comillas, muertos en los delitos y en la incircuncisión de la carne. Cierro comillas. Versículo 13. La circuncisión en la carne es un pacto y es buena,
Por eso habla la incircuncisión en la carne como siendo algo negativo. La circuncisión del corazón lleva a la obediencia, lo que incluye la circuncisión en la carne. En el versículo 14 seguimos hablando de los delitos que nos llevaban a la muerte y se nos dice qué pasó con ellos. Empezaré en el 13, que es el contexto del 14. Abro comillas. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Cierre comillas, versículos 13 al 15. El acta de decretos, atención, era una lista de crímenes, como el letrero sobre la cabeza de Jesús. Esa acta dice que sin Torá estábamos muertos, ya que los delitos eran contra la ley de Dios, y no éramos herederos. Pero todo eso fue anulado en la cruz del Calvario. No es la Torá lo que fue anulado, porque la Torá es bendición. Abro comillas. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, Torá, de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese hombre será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Cierro comillas. Salmo 1, versículos 1 al 3. Abro comillas. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? Cierro comillas. Deuteronomio 5:29. Si la ley de Dios hubiese sido abolida, no tendríamos que guardar ningún mandamiento. Sigue siendo delito ante Dios que asesinemos, que hagamos adulterio, robemos, etc. Sin ley, no hay razón para que los apóstoles hablen de mandamientos y tampoco hay definición de pecado, lo cual ya vimos antes. Abro comillas. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley. ¿Y qué ley tiene Juan en mente? La Torá. Porque el pecado es infracción de la ley. Cierro comillas. Primera de Juan 3:4. Ahora dos preguntas muy importantes. ¿Clavó Jesús en la cruz las enseñanzas del Padre? ¿Eran las enseñanzas del Padre contra nosotros? Son preguntas importantes. Sigamos con los versículos clave de esta exposición, la razón por la que los puse en contexto. Abro comillas. Y habiendo en ella, la cruz, desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Por tanto, atención a esta palabrita, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a solemnidades o novilunio o sábados, todo lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es del Mesías, cierre comillas. Colosenses 2, del 15 al 17, que es el pasaje controversial. Ahora bien, atención. El texto no habla de carne, ya que la palabra para carne es creas y la que se utiliza en el versículo 16 es brosis. Además, parece que, y aquí voy a citar a alguien, abro comillas, los herejes ascéticos querían privar a los cristianos del sano placer de comer y beber que disfrutaban en las festividades. Aparentemente, los ascéticos pensaban que algunos miembros de la iglesia en Colosas disfrutaban demasiado de su comida y bebida. Y esta cita puedes encontrar en esta página, Vida, Esperanza y Verdad, Colosenses 2, del 16 al 17. ¿Acaso invalida la ley las carnes limpias e impuras? Además, este es el contexto de los versículos. A través de Jesús podemos entrar al pacto de Dios gracias a la circuncisión del corazón. En el bautismo fuimos sepultados y resucitados con Cristo y pasamos de muerte a vida, siendo ahora parte de su reino. Entonces, el texto dice, por tanto, que no nos juzguen por estar en obediencia, como nos juzgaban algunos judíos porque ellos antes eran gentiles.
Ahora no deben juzgarnos porque ya no comemos lo que está prohibido, porque guardamos el Shabbat, las lunas nuevas y las fiestas. Nadie os juzgue implica que nadie, ni judíos ni gnósticos, debe decirnos cómo guardar el Shabbat o las solemnidades, ya que las escrituras mismas nos dicen cómo hay que hacerlo. Y que algo sea una sombra no significa que no haya que guardarlo. Esas cosas son una sombra en el sentido de que son un anuncio. Fueron dadas para que un día se cumplan. Son sombra de algo que iba o va a pasar. Ya se cumplieron 4 de las 7 fiestas en la primera venida de Cristo. Las 3 últimas fiestas aún son sombras porque no se han cumplido todavía. Se cumplirán con la segunda venida de Cristo. Que algo sea una sombra no significa que no sea válido o que no esté vigente. Más bien una sombra nos apunta a algo, nos dice que hay algo real ahí. Nuestra propia sombra apunta a la realidad de nuestro cuerpo. El Shabbat y las fiestas, o llamadas solemnidades, apuntan al Mesías y a su obra redentora, y exactamente por eso deben ser guardadas. Recordemos también que el Shabbat es una sombra del milenio. Guardar estos días especiales es el mandamiento de Dios. Y como ya vimos, en Hechos se guardaba el Shabbat, y también guardaban las fiestas. Abro comillas. Limpiad la vieja levadura, para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Así que sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Cero comillas. 1 Corintios 5, del 7 al 8. La solemnidad a la que se refiere es panes sin levadura, la segunda fiesta, que empieza a la vez que Pascua. La levadura simboliza el pecado y por eso había que quitarla de la casa antes de la fiesta. Por eso lleva ese nombre. Pablo dice que celebremos la fiesta con ácimos, panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Terminemos el capítulo. En el versículo 18 se habla de los que adoraban a los ángeles y que tenían una mente carnal, y en el 19 vemos que esos no se aferraban a la cabeza, que es Cristo. Entonces se nos dice, abro comillas, si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, que hablábamos antes, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, no uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso? Cero comillas. Colosenses 2, del 20 al 22. Como se puede ver, no habla de la ley. Pablo y Timoteo están avisándoles contra los que siguen los rudimentos del mundo y mandamientos de hombres, y les dicen que no hagan algunas cosas que la ley no prohíbe hacer, pero que los fariseos y los judíos ortodoxos sí prohibieron. Dice pues Adonai, ya que este pueblo se me acerca con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí, y su temor para conmigo es mera rutina de preceptos humanos. Yo seguiré prodigando prodigios asombrosos a este pueblo, hasta que fracase la sabiduría de sus sabios, y se desvanezca la inteligencia de sus entendidos. Isaías 29, versículos 13 y 14. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias por estar al otro lado. Shalom a todos.